población mundial padece de algún tipo de cefalea, siendo la cefalea tensional la más frecuente. Si lo estandarizamos por edad, la cefalea tiene una prevalencia de 21.6% y la migraña 14.4%. ¿No? Siempre la tensional sigue hasta el momento la más frecuente. La cefalea, al igual como algunas otras enfermedades, pueden condicionarte a que la persona quien la padece se ausente del trabajo. Este ausentismo del trabajo se llama carga laboral por discapacidad, siendo la cefalea la segunda causa de discapacidad en los pacientes al año, ¿no? O sea, el ausentismo laboral, la segunda causa es cefalea. Si lo desglosamos por tipos de cefalea, la migraña es la tercera causa de discapacidad, ¿no? Es la que tiene más peso en los distintos tipos de cefalea para lograr discapacidad, carga de discapacidad por año en los pacientes. Los reportes a nivel mundial, tanto Europa, Asia e incluso Sudamérica, varían un poco en el tema. Como pueden observar ustedes, Europa, Grecia, Inglaterra, América del Norte, Estados Unidos reportan casi de 1 a 2% de prevalencia en atención por emergencia por este motivo de cefalea. Italia también reporta cerca del 1%, pero miren Brasil. Brasil reporta 9.3% de prevalencia de cefalea y es el único país a nivel de Sudamérica que reporta esa tasa, ¿no? Aparentemente se observa de que los estudios son no adecuados para la estimación de la prevalencia. Quitándola a Brasil, pues la prevalencia es de 1 a 2% en la emergencia. En Estados Unidos, ellos han estudiado un poco más esto, y ellos tienen una razón de frecuencia en cuanto al acudir a la emergencia, siendo la quinta razón de visita en emergencia la cefalea. Ellos han tomado una tasa también de incidencia que tienen, si tuvieran 1000 pacientes que visitan emergencia por día, 1000 de ellos son cefalea. Entonces, como vemos, es una enfermedad que te puede conllevar a ir a acudir a atención por emergencia y además a tener discapacidad y ausentismo laboral o también quizás en educación, ¿no? Puesto por los perfiles epidemiológicos propios de la enfermedad. Entonces, la cefalea, la Sociedad Internacional de Cefalea lo ha clasificado en estos tres tipos, ¿no? En las llamadas primarias, las secundarias y los otros que no son cefaleas, más bien son algias. Por ejemplo, cefalalgias o neuropatías que cursan con dolor. Las cefaleas primarias, ya las conocidas y las que tú tienes que conocer a detalle, sea la migraña, la cefalea tipo tensión y las cefaleas autonómicas, una de ellas, la más frecuente, la cefalea de Horton o cefalea en racimos llamada. Algunos otros tipos de cefaleas poco raras, como aquella, por ejemplo, cefalea al frío o cefalea a las relaciones sexuales, ¿no? Coitales. Dentro de las cefaleas secundarias, estas son las que nosotros debemos tener mucho cuidado y mucha acuciosidad en el momento de poder diagnosticarla, puesto que la cefalea no es nada más que un síntoma más de una enfermedad mucho más grave. Entonces nosotros debemos poder detectarla, ¿no? Pueden ser cefaleas atribuidas a un traumatismo, a una enfermedad cerebrovascular o a un tumor, a una infección, a un trastorno homeostático, como por ejemplo la presión arterial, como por ejemplo alteración de homeostasis de coagulación. Entonces todo eso se puede tratar y se tiene que tratar porque es una emergencia. Y a eso está enfocado el momento en que tú hagas tu propia anamnesis en la cefalea. Entonces, si bien es cierto, la cefalea, como los demás tipos de dolores, tienen que ser tipificadas en la anamnesis de forma adecuada, donde tenemos que nosotros recabar información como el tiempo de evolución, la edad de inicio de los síntomas del dolor de cabeza, la duración, localización, calidad o cualidad también, ¿no? ¿Qué tipo de dolor, no? Punzante, denebrante, taladrante, o opresivo, sordo, tenebrante, ¿ya? La intensidad del dolor, algunos factores también que pueden desencadenar o aliviar el dolor y síntomas acompañantes, ¿no? Cefaleas que se acompañan de fotofobia, otras de náusea, otras de vómito. ¿Qué síntomas acompañan a este dolor de cabeza? Y también nosotros necesitamos confirmar y buscar algunos signos también
característicos de secundarismo en la exploración física. Entonces, acá el detalle de la historia clínica es sumamente importante. Tenemos que dar el máximo detalle a una caracterización de este dolor y del examen físico para poder buscar qué signos de alarma que me permitan visualizar que el dolor de cabeza no es nada más que un síntoma más de una enfermedad de fondo grave para el paciente. Entonces, ¿qué signos de alarma tenemos? Aquellas cefaleas en pacientes mayores de 50 años que inician de forma súbita, aquellas que son tras maniobras de Valsalva o de Fuerz, aquellas que despiertan por la noche, producen vómitos explosivos, o aquellas que se acompañan de crisis epiléptica, de una fiebre sin un foco aparente, trastornos de conducta, ¿no? Cuando la cefalea se acompaña de alguno de esos, hay que tener mucho cuidado porque puede tratarse con alta posibilidad o probabilidad de una enfermedad secundaria. Antecedentes como traumatismos e inmunosupresiones producto de una infección por HIV, neoplasia o uso de quimioterapia. Y aquellos pacientes que usan anticoagulantes también necesariamente entran en este rubro de signo de alarma, puesto que en muchos casos, a veces hasta con un simple roce, el paciente puede conllevar o tener una hemorragia cerebral, sobre todo los ancianos. En el examen físico hay que tener en cuenta siempre buscar cómo está la conciencia del paciente, si tiene algún signo de focalización neurológica, algún signo meningio o edema de papila, que puede ser, pues, hacerte pensar en una hipertensión endocraniana y por lo tanto en un probable tumor intracraneal. Una vez yo dilucidado muy bien mediante la anamnesis de que mi paciente no cumple con ningún signo de alarma, me quedo tranquilo y puedo buscar la causa de una cefalea primaria. De las más graves en el sentido de dolor, de intensidad del dolor, pues tenemos a la migraña. La migraña tiene una prevalencia a partir ya de los 30 años en adelante, de ser más frecuente en mujeres que en varones, de aproximadamente 3 veces más frecuente. Pero antes de los 10 años, la prevalencia es tan igual que los varones y las mujeres, ¿no? 1 a 1. Entonces, según el sexo, depende también de la edad de la presentación de tu paciente en la consulta. ¿Ya? La máxima prevalencia de esta cefalea de tipo migraña lo vas a ver casi siempre alrededor de los 30 años y muy pocas personas tienen un primer episodio pasado los 50 años, 3%. Por eso es un signo de alarma. ¿Ya? La mayoría está en personas que tienen la edad menor de 30 años. La migraña es una cefalea específicamente neurovascular. Neurovascular en el sentido de vascular, porque conlleva una vasoconstricción, vasodilatación, y neuro en el sentido de activación del sistema trigeminal. Entonces, por alguna razón, motivo, desencadenantes de migraña conocidos activan el sistema hipotalámico. Este sistema hipotalámico, que también es un reloj fisiológico del ser humano, activa el sistema trigeminal para la hipersensibilidad. Entonces, este sistema trigeminal se vuelve hipersensible y secreta histamina sobre todo, y también serotonina. ¿Ya? Esta propia serotonina y histamina secretada por el sistema trigeminal vuelve a activar nuevamente al vaso. Este vaso dilatado, sensibilizado, es recogido nuevamente por este propio sistema trigeminal que lo activó, o sea, un círculo vicioso, y lo lleva a la región central, propiamente al tronco cerebral para activar el núcleo cerebrus específicamente, ¿no? Con mucho más detalle, pero también el núcleo del RAFE se puede activar. Entonces, estos dos núcleos cumplen una función importante en el sistema de activación central de la migraña. Posteriormente viaja hacia la región central, específicamente al tálamo y al hipotálamo, para activar la corteza y hacer el dolor consciente. Y hay otra pequeña vía de que regresa por el núcleo salivar superior, ingresa por los nervios que van nuevamente regresando al vaso para volver a activar aún más con el óxido nítrico el sistema de vasodilatación, vasoconstricción. Entonces es un círculo vicioso, típicamente neurovascular, en donde el paciente tiene vasodilatación y vasoconstricción
desencadenando el dolor. Y ahí las características del dolor. Pero no solamente hay que preguntar el dolor acá, hay que preguntar si tiene auras o pródromos o después de un dolor de cabeza, del dolor, la propia etapa del dolor, tiene algún síntoma. Entonces la migraña tiene eso. El 50% de pacientes, sus pródromos son alteraciones del sueño, problemas emocionales, dificultad en la concentración, bostezo, fatiga, se torna irritable. El 25% de pacientes también presenta previa a la cefalea o concomitante a la cefalea aura, que suele durar de 5 a 60 minutos y pueden ser problemas sensitivos visuales como escotoma central, escotoma centellante o amaurosis fugaz. ¿Ya? Puede también tener síntomas raros o relativamente poco frecuentes como parestesias, afasia, desorientación, trastornos de la conducta. También puede aparecer. Es raro, pero puede aparecer. La cefalea, ya cuando sucede el propio episodio de cefalea, este es un dolor de moderado a severo, ubicado específicamente casi en la región frontotemporal, que se puede irradiar hacia la región ocular. También es un dolor tipo pulsátil que se agrava con el ruido y la luz y se puede acompañar de náusea, vómito también, ya que empeora también incluso hasta con los movimientos o la actividad física del paciente, que muchas veces cede tras el sueño. Tiene la característica de durar de 4 a 72 horas y pasado este periodo la paciente queda pues con incapacidad para concentrarse, depresión del ánimo o inquietud, fatiga o dolor también en el cuero cabelludo tras la crisis. En ese periodo es donde el paciente se incapacita. Entonces yo para poder diagnosticar tengo que hacer cumplir criterios. Una vez descartados los síntomas de alarma, yo tengo que hacer cumplir los criterios de que el paciente tenga una cefalea que dure exactamente entre 4 y 72 horas y que puede tener o no características como, por ejemplo, localización unilateral, pulsátil, dolor moderado a severo y que empeora con actividad física. ¿Ya? 2 de esos 4 cumple el criterio C. Y el criterio D es uno de estos. Puede ser náusea y vómito o puede ser fotofobia y sonofobia. ¿Ya? Pero además de eso, no solamente es que tenga una crisis que cumpla con B, C y D, también necesita al menos 5 crisis para ser definida como migraña, si no sería probable nada más. Entonces, esta cefalea necesita eso, la migraña sin aura. Ahora, para diagnosticar migraña con aura, las características del dolor son las mismas, ahora solamente hablaremos diferenciándonos un poco del aura. El aura puede ser un aura visual, sensitivo del habla, del lenguaje, motor, retiniano, troncal, como por ejemplo pérdida de conciencia. Otra característica que debe cumplir es que por lo menos 3 de estas 6 que voy a mencionar, si el dolor, la propagación del aura tiene que ser gradual. Si es que suceden 2 auras concomitantes, tiene que ser una tras otra. Y si es una sola, tiene que ser de forma gradual, que te permita cumplir el tiempo de 5 minutos a 60 minutos. Y que cada uno de ellos, si son uno o son 2, tienen que cumplir el tiempo de 5 a 60 minutos. ¿Ya? Uno por lo menos de las auras tiene que ser unilateral, si se presentan varias a la vez. Y además uno de ellos tiene que ser un aura positivo. Positivo en el sentido de que el paciente no le causa déficit, sino más bien lo excita. Como por ejemplo, escotomas, centellantes sobre todo. ¿Ya? Sería negativo si el paciente, por ejemplo, pierde sensibilidad, ¿no? Negativo. ¿Ya? El aura también tiene característica de acompañar o ir previo al dolor de cabeza. Y el resto de las características para cumplir migraña con aura debe ser del dolor tan igual con la migraña sin aura, no con excepto de las características del aura que te acabo de mencionar. Muy bien, ¿cómo tratar? Se trata de 2 formas, las crisis y la forma preventiva para aquellos que cumplen el criterio de que tengan más de 3 crisis por mes. De forma aguda, depende de la severidad. La severidad, si son leves a moderados, yo puedo tratar con AINES. Ya para los casos severos tengo que usar triptán. De todos los triptanes que observas ahí, solamente en el Perú hay el sumatriptán y es vía oral. Muchos de los pacientes que vienen con problemas de migraña tienen náusea y vómito y por lo tanto no les puedes brindar ese beneficio. Entonces, gracias al destino, existen otros medicamentos, como por ejemplo los antieméticos. Metoclopramida también es analgésico y además antiemético. Entonces, en los casos severos, aparte de aplicar AINES, puedes
aplicar antieméticos también. Si a pesar de ello no cede, tienes que estar al paciente. Diazepam, tenerlo en cura de sueño, dormido casi 24 horas. Los ergotamínicos están señalados aparte porque no están recomendados por la medicina basada en evidencia, puesto que han demostrado empeoramiento por efecto de rebote, ¿no? Genera más crisis de cefalea en los pacientes que lo consumen, produce sedación, puede producir taquicardia o arritmia y puede producir microinfartos cerebrales, ¿no? Es bastante frecuente ver jovencitas que se automedican con la famosa digravin, migradoricina, y que en la resonancia pues aparecen microinfartos cerebrales. Entonces eso hay que tener mucho cuidado porque ocasiona una vasoconstricción muy intensa, al igual que la cafeína, ¿no? Que también se puede usar, pero se trata de evitar porque la medicina basada en evidencia ha demostrado más riesgo que beneficio, por lo tanto no lo recomiendan actualmente. Ya en la dosis profiláctica se puede usar pues betabloqueantes, neuromoduladores, si el paciente sobre todo tiene crisis epiléptica o sufre de epilepsia, se puede usar topiramato o ácido valproico. Podemos usar, si el paciente tiene un trastorno depresivo como desencadenante, antidepresivos y antagonista del calcio en caso sea pues de características un poco más troncales. La siguiente es la cefalea tipo tensional. Esta es una cefalea más frecuente de todo el conjunto de cefaleas. La relación de varón a mujer es casi parecida, ¿no? Tiene de 4 a 5 en varones que en mujeres, y la edad promedio es entre los 25 y 30 años. Esto sí comparte con migraña, siendo el 12% de todos estos dolores de cabeza de tipo crónico. La cefalea tensional de este tipo tiene pues la característica de ser pericranial, ¿ya? El foco inicial, esta es una postulación, ya que no hay una fisiopatología conocida, de que el sistema pericranial o los tejidos pericraniales se gatillan por algún estímulo. Ahorita el único conocido es el estrés, ¿no? Eso de ahí se gatilla y vuelve nuevamente a los núcleos de las astas dorsales del C1, C2, específicamente. Esto vuelve a activar el sistema límbico, en ellos comparte el hipotálamo, para activar el sistema central, para hacer consciente el dolor. Esto de acá, el sistema límbico, regresa una vía hacia los núcleos motores que existen a nivel cortical y a nivel troncal. Estos núcleos motores hacen contracción del tejido pericranial, muy poco del músculo, más que todo del tejido de unión, colágeno, por ejemplo, tendones, por ejemplo. Entonces, eso son las patologías hasta el momento reconocidas. ¿Qué características tiene la cefalea tensional? Es de inicio insidioso, está ubicado en la región posterior con mucha más frecuencia, es occipito nucal. Muchas veces es bilateral, 90%, a diferencia de la migraña. Suele ser leve moderada también a diferencia. Es un dolor opresivo, no pulsátil, dice el criterio. Y puede irradiarse hacia la región paraespinal cervical el dolor, o sea, nucal, ¿no? E incluso dorsal. No se suele acompañar de náuseas y vómitos, pero sí puede tener sonofobia y fotofobia. Entonces, la migraña no es exclusiva de sonofobia y fotofobia. Por favor, quitémonos de la idea y preguntar, señor, ¿tiene dolor de cabeza? Sí. ¿Tiene fotofobia? ¿Le molesta la luz, el ruido? Sí. Ah, migraña. No, mentira. Esta cefalea suele durar 30 minutos a 7 días. ¿Ya? Es un poco más corta y también más larga en tal sentido. Puede ser categorizado como infrecuente o frecuente, dependiendo si tiene menos de una crisis al día por mes o de menos de 15 días de crisis al mes. ¿Ya? Las características ambas la comparten, solo varía la frecuencia. Entonces, es una cefalea con la duración que te mencioné de 37 minutos, que tiene una localización bilateral, opresiva, de leve a moderada intensidad y que no empeora con la actividad física a diferencia de la migraña. Las características que puede acompañar fotofobia y sonofobia, pero tiene que estar ausente la náusea y el vómito, ¿no? Eso menciona los criterios. ¿Cómo tratar esta cefalea? Pues la cefalea, al igual que la migraña, se trata de forma aguda y profiláctica. De forma aguda usamos analgésicos simples, paracetamol, naproxeno, ibuprofeno o aspirina. Cosas simples. Relajantes musculares no está indicado, puesto de que, nuevamente, medicina basada en evidencia ha demostrado pacientes de uso con AINE
y relajante muscular, evoluciona el dolor en mejoría, e igual que solamente usar aire. Entonces, no hay beneficio el adicionar aire al tratamiento. Profilácticamente, lo único que demostró beneficio es usar antidepresivos tricíclicos. Entonces, este tipo de dolor de cabeza muchas veces necesita como antidepresivo, pues amitriptilina, nortriptilina, sobre todo, que son los más usados, pero hay que tener mucho cuidado, puesto que puede generar un síndrome demencial en pacientes jóvenes, incluso más aún en ancianas. En la forma y en el método de dosificación tienes que ver bien acá el volumen de distribución corporal de tu paciente y aplicar un poco de farmacocinética para ver cuál es la dosis óptima para ella, o para él en este caso, porque es más frecuente en varones. Bueno, la cefalea en racimos es una cefalea muy poco frecuente, es mucho más prevalente en varones de 3 a 1, en donde acá nuevamente vuelve a tener hincapié el hipotálamo. Este hipotálamo tiene nuevamente acá razón de ser para desencadenar este tipo de dolor de cabeza. Con la activación, miren, nuevamente el sistema trigémino cervical, ¿ya? Casi parecido a la cefalea tensional. Pero acá se activa el sistema simpático por la cadena simpática en el ganglio cervical superior. Si tú recuerdas, el ganglio cervical superior es el que va por el seno cavernoso, acompañando a la carótida interna en su viaje, y a los nervios, pues, conocidos como pares craneales, 3 y 4 sobre todo. ¿Ya? Entonces, este sistema simpático que viaja por el seno cavernoso va a activar el sistema de secreción nasal. Y además, el otro núcleo activado es el núcleo salivar superior, que va a activar la vía parasimpática para estimular la secreción lacrimal e incluso miosis, ¿no? Con activación del músculo de Müller, ¿no? Lo que hace eso, prácticamente el músculo de Müller deja de funcionar y hay una caída leve, ¿no? Una pseudotosis palpebral, ¿no? Porque la verdadera es el tercer par, como pueden recordar también en ese aspecto. Entonces, esta cefalea se acompaña de síntomas autonómicos, ¿no? A comparación de las demás, en las que no, este sí se acompaña, y sus características son pues debidas a ella. Es un dolor, a diferencia de la migraña, es agudo. El dolor es muy severo, el paciente se quiere matar. El dolor es de un solo lado estrictamente y suele ser más orbitario y se puede radiar a la región temporal. Es como una puñalada, como un taladro tenebrante, taladrante, así de intenso el dolor. El paciente, a diferencia de un migrañoso, llega a tu emergencia y se pone irritable, no te tolera que le hables, te quiere pegar, él mismo se chanca la cabeza, si es posible, ve una piedra, se chanca la cabeza con la piedra. Así de tan intenso es el dolor que él incluso hasta ha habido criterios pues, de posible suicidio. ¿Qué características autonómicas también se acompañan? ¿No? La famosa rinorrea, tupidez nasal, epífora, lagrimeo. También 90% de pacientes es eso que te digo, ese carácter inquieto. Se suele acompañar de náuseas y de náuseas sobre todo y de fotofobia. Mira, nuevamente la fotofobia. Entonces no es exclusivo de migraña. Y el dolor dura menos, pues no dura 4 horas 72, dura menos. Dura de 15 minutos a 3 horas. Sus características, según la Sociedad Internacional, al igual que la migraña, 5 episodios de ¿qué? De un dolor unilateral muy grave o grave en la región orbitaria, que dure de 15 minutos a 280 minutos y que tenga síntomas autonómicos, como lagrimeo, hiperemia conjuntival, rinorrea, edema palpebral, sudoración frontal y miosis. Ya estas son características del síndrome de Horner, ¿no? Claude-Bernard-Horner. Lo otro es que tengan inquietud o agitación, ¿ya? Estos dolores de tipo tenebrante o taladro, el paciente lo refiere de una vez cada 2 días o de 8 veces al día. ¿Cómo hacer para tratar y ayudar a este paciente? Inmediatamente, ni bien llega las pequeñas características y signo de alarma que puedas tú tomar, tienes que hacerlo lo más rápido y lo menos molestoso posible. Descartado eso, vas y le haces administración de oxigenoterapia al paciente. Puedes aplicarle su Matrictan
Podrías aplicarle siempre y cuando pues lo compres el medicamento en España y lo traigas y lo tengas, pero lamentablemente acá en el Perú no hay. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer nada más? Darle oxígeno. Y si no mejora con oxígeno, que son muy pocas veces los casos, darle pulso de metilprednisolona, solamente 250 miligramos, mediante la vena y agregarle ácido valproico. El bloqueo occipital también se puede realizar, pero no todos los hospitales lo tienen, no está disponible siempre, ¿no? El bloqueo se puede hacer con anestésicos o con toxina botulínica, y eso es caro. Entonces, no todos los hospitales lo tienen para el servicio de emergencia, así que nos echamos a la mano acá en el Perú, de metilprednisolona y ácido valproico. Y esto sí lo logra revertir al paciente cuando ya no cede con oxígeno. Entonces, después de eso lo prevenimos ¿con qué? Con verapamil. El verapamil es un excelente medicamento, pero hay que tener cuidado por el bloqueo. El bloqueo y arritmias que puede generar en los pacientes jóvenes es alto y por lo tanto hay que darle administraciones de dosis muy bajas y luego ir subiendo la dosis titulada óptima para el tratamiento, que es 200 miligramos. Ya podemos usar ácido valproico, topiramato, baclofeno también, pero con menos tasa de efectividad y de eficacia sobre todo, menos tasa de eficacia en este cuadro, ¿no? Una tasa de eficacia a comparación de un 80% que puedo lograr con verapamil, solamente un 30-40% con los más medicamentos que te estoy mencionando. Bien, entonces las cefaleas primarias son las más frecuentes, siendo la tensional de una de las frecuentes. La historia clínica es la herramienta fundamental para el diagnóstico. Acá no existe, sácame una resonancia y voy a ver qué tipo de cefalea tienes, ni tampoco una tomografía con contraste o sin contraste y voy a ver qué tipo de cefalea tienes. No. Acá la única forma es mediante la historia clínica. ¿Ya? Y los signos de alarma son sumamente importantes, sobre todo en el servicio de emergencia o en tu consulta externa, en donde el paciente tiene una cefalea como un signo más o un síntoma más a una enfermedad de fondo que puede ser crucial para su vida. Y siempre siguen siendo los AINES la primera línea de tratamiento para los pacientes con cefaleas, sobre todo las de tipo tensional y migraña, ya que la oxigenación al 100% es para la de clúster, ¿no? De todas las primarias.